Bien, vamos entonces en este audiovisual a comentar un poquito la temática de los paratextos y las referencias bibliográficas. Temática que nos convoca en esta segunda semana de trabajo en el módulo de lectura y escritura. ¿Mm? Bien, les pido por favor que tengan a mano el texto que ustedes van a leer para la próxima semana, el texto de Casani, porque vamos a hacer una pequeña lectura para ejemplificar, dar unos ejemplos. Entonces, ténganlo a mano, en particular en la página 40 y 41. Estén preparados con el texto de Casani. Bien, entonces ustedes ya habrán leído unas pequeñas reseñas que tienen ahí en el, como bibliografía, como material de lectura en esta segunda semana, donde se hace una sucinta, una breve descripción de lo que son los paratextos y las referencias bibliográficas. Bien, para llegar a ese tema, a mí me gustaría arrancar por otro lado, que es muy importante, que es el tema del estudiante universitario. Ahí está el tema. Es lo que ustedes están comenzando a transitar y a conformar ese personaje, ese nuevo personaje que es el estudiante universitario que va a habitar dentro de ustedes. Es un rol. El estudiante universitario implica el desarrollo de un rol, es decir, de un conjunto de conductas, de comportamientos que ustedes van a ir aprendiendo y descubriendo de a poquito y que les va a permitir transitar la vida académica, es decir, avanzar en su formación profesional, en este caso, para lo cual, bueno, se tienen que desempeñar y responder desde el lugar de estudiante universitario. Ya no es más estudiante secundario, ahora implica, como les decía recién, desarrollar otros comportamientos, otros modos de respuesta y, si vamos más a lo psicológico, desarrollar otras competencias cognitivas, habilidades. En este caso, en el módulo que nos convoca, esas competencias y habilidades, como ya lo habíamos anticipado, estarán relacionadas con la lectoescritura. Es decir, ustedes empezar a posicionarse desde el lugar de estudiante universitario como lectores académicos. O sea que lector académico implica llevar adelante un tipo de lectura diferente, con otras exigencias, con otras formas de moverse dentro del texto, que hasta ahora no tenían, o quizás la tenían, pero la habían comenzado a desarrollar. Ahora la van a desarrollar en profundidad. ¿Por qué? Porque el ámbito de la academia, el ámbito institucional de la facultad, lo exige para lograr la formación profesional. Sin esas competencias de lector académico, que ahora vamos a ir comentando, que ustedes van a ir viendo, sobre todo en el texto de Casani, no se puede avanzar en la formación profesional. Bien, ¿qué implican este lector académico, estas competencias que estamos haciendo referencia? En primer lugar, una de las características centrales es que el lector académico se trata de un sujeto activo. Sujeto activo, no un sujeto pasivo que está frente a los textos y los textos le tienen que llegar como si fuera una esponja y se le va pegando el significado de las cosas que están ahí implícitas dentro de ese texto. No, tiene que ir a buscar el sentido, el significado de lo que el autor del texto quiso transmitir. Tiene que ir a buscarlo y tiene que ir a construirlo. Es un constructor de sentido, un constructor de, en este caso que estamos en la universidad, un constructor de conocimientos a partir de la lectura académica. Construye el conocimiento, lo va construyendo. Es una de las herramientas para acercarse al conocimiento, la lectura de textos. ¿Por qué? Porque el conocimiento en la universidad circula a través de distintos soportes. Pueden ser revistas de investigación, revistas de divulgación científica, libros, capítulos de libros, congresos, charlas, conferencias, audiovisuales, clases expositivas. Bien, muchos soportes.
Ahora estamos frente a el soporte del texto, el libro, que hay que decodificarlo o codificarlo, depende de cómo uno lo quiera ver. En esta actividad de construcción del lector académico, este estudiante universitario que está aprendiendo a relacionarse con los textos de otra manera, el sentido no está dado, sino que hay que descubrirlo o construirlo. Habría que ver ahí ese jueguito de palabras que es muy interesante también. Bien, entonces, en esto de ir construyendo el sentido que está implícito en un texto, en un capítulo de un libro, tomémoslo como referencia, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta para ir construyendo ese sentido. Uno de esos elementos son los paratextos, que como ustedes ya habrán visto en la lectura que les decía al principio, los paratextos son toda esa información que rodea al texto, que lo acompaña, que no está en el texto en sí, pero que, o a veces sí está dentro del texto, como son las imágenes que acompañan a un texto para ejemplificar cosas o para mostrar relaciones, cuadros. Esa información hay que tenerla en cuenta porque amplía el sentido de lo que está en el texto en sí mismo. Como ustedes habrán visto, no voy a redundar en esto porque el concepto de paratexto lo tienen en una infografía y en un audiovisual. Es sencillo, ¿no? Pasa desde la portada de un libro, por ejemplo, la contratapa, el título, el índice, en fin, la editorial, el año de edición. Bueno, toda esa información, si uno la sabe contextualizar, me ayuda a comprender y a darle otra perspectiva al texto. Y dentro de los textos, ustedes se van a encontrar, y sobre todo, acá estamos ya empezando a ir hacia la referencia bibliográfica. Estoy pasando de los paratextos. ¿Por qué? Porque la referencia bibliográfica es un paratexto. Hay que decirlo ya de entrada. Entonces, ahora me voy a ir yendo hacia las referencias bibliográficas. Dentro de los textos, ustedes van a encontrar, y más en estas carreras, la carrera que ustedes eligieron, que es humanística, que es una característica de los textos humanísticos, van a encontrar lo que se denomina, fíjense porque acá vienen dos palabras técnicas, lo que se denomina polifonía o multivocidad. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, no hay ningún misterio. Analicemos las palabras. Polifonía. Polifonía. Poli, mucho, fonía, sonidos. Entonces, en un texto hay muchos sonidos. O multivocidad. Multivocidad. Muchas voces. Muchos sonidos, muchas voces. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un autor escribe un texto, no lo hace desde la nada, sino que tiene en cuenta a otros autores que dijeron cosas acerca de lo que él está escribiendo previamente y que él los tiene en cuenta y en los cuales se inspiró, en los cuales se apoya, en los cuales encuentra fuerza para las afirmaciones que va haciendo. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico, y esto hay que entenderlo, y está relacionado íntimamente, y ustedes lo van a ver en epistemología, esto, el conocimiento científico es una red, no es un conocimiento por acá, otro por allá, ¿no? Otro más lejos, ¿no? Todos separados, ¿no? Sino que está todo conectado. El conocimiento científico va avanzando, ¿no? Como una red interconectada que se retroalimenta, se resignifica, ¿no? Y se revisa permanentemente. Entonces, en esta idea del conocimiento científico como una red, encuentra sentido el concepto de polifonía y multivocidad. ¿Por qué? En un autor, cuando está escribiendo, apela a través de esas otras voces a esa red, ¿no? Pone en movimiento la red, pone en tensión la red, la cuestiona, la trae a la red dentro del texto. Entonces, ¿cómo aparece la red?
cómo aparece la polifonía o la multivocidad dentro del texto académico, que es científico, porque van a ver eso. Y aparece, por ejemplo, a través de las citas. No la vemos acá, la cita, pero aparece a través de las citas, ¿no? Un autor. Entonces ahí viene el texto de Casani y le pido por favor, estamos llegando ya a la referencia bibliográfica, estamos dando toda la vuelta para llegar a la referencia bibliográfica. Página 40, texto de Casani, vayan ahí, ténganlo presente, vamos a mirar un poquito, porque hay una cita ahí. Entonces ahí vamos a entender, vamos a ir de la cita a la referencia. Dice al pie, Casani dice al pie de la página 40. Estudiando el uso y el aprendizaje de la escritura en castellano y quechua en Perú, Ames, abre paréntesis, 2002, 2.84, y Zavala, 2002, 2.99, cierra paréntesis, exploran los orígenes de la literacidad peruana y recuperan esta curiosa leyenda sobre la captura del Inca Atahualpa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces acá está Casani, cuando dice Ames 2002 y Zavala, ahí está haciendo una cita indirecta. Está trayendo otros autores que dijeron algo acerca de lo que él viene diciendo también, entonces se apoya en ellos y los toma como ejemplo y los desarrolla y los comenta y a lo mejor lo que venía diciendo le da más fuerza, se autoriza en ellos. Ahí está la polifonía. Hay otras voces, que no es la de Casani, que empiezan a sonar dentro del texto. Y los textos humanísticos están plagados de polifonía y de multivocidad a través de la cita. Algunas citas son explícitas, otras los autores de un texto hablan de otros autores pero no los nombran, pero si uno está canchero ya en el manejo de el tema de psicología, cuando vayan avanzando se van a dar cuenta. Este autor me está diciendo algo de Freud acá está diciendo algo de Freud este autor, ¿no? No, este está hablando de Watson. Entre líneas, ni lo nombró, pero ustedes ya se dan cuenta por la referencia a los conceptos. Porque dijo la palabra inconsciente. No, porque dijo inconsciente colectivo. Ese es Jung, ese es otro. No, porque habla de la metonimia, la metáfora, el significante, el significado, el nombre del padre, etc. Lacan. Entonces, esas voces, que pueden aparecer a través de citas o implícitamente, están en el texto académico y lo acompañan, ¿no? y le van dando más sentido y más fuerza a ese sentido que hay que ir construyendo. Entonces, cuando el autor dice, Casani, Ames, Zavala, y tira ahí 2002, 2.84, que debe ser la página donde lo sacó, 2002, el año de edición del texto de Ames, ¿no? y de Zavala, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Para qué lo da? Entonces ahí tenemos que ir al fondo del libro, a las referencias bibliográficas o bibliografía, como dice. Y ahí llegamos al tema de las referencias bibliográficas. Conectamos la cita con la referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque las referencias bibliográficas resumen todo este efecto de polifonía. ¿De dónde salieron las voces? Entonces ahí están todos los autores en las referencias bibliográficas que el autor del texto utilizó explícita o implícitamente para construir su texto. Todas las fuentes que él leyó, que tuvo en cuenta, que están relacionadas con su producción, con lo que escribió, tiene la obligación ética y moral de referenciarlas al final. ¿Por qué digo ética y moral? Y bueno, porque es el trabajo de otros en el cual él se apoyó. Y ahí está la red del conocimiento, ¿no? En las referencias bibliográficas podemos ver los nodos de la red, podríamos decir. El texto es un nodo y los otros nodos están en las referencias bibliográficas. Y ahí voy armando la red. Que se puede perder en el tiempo, porque pueden ser textos muy de muchos años atrás o recientes, no importa. Pero siempre está el trabajo de otros detrás del que escribe en el presente. Eso en ciencia hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y cuando ustedes, como les dije la otra vez, hagan ya su trabajo ahí de monografía o trabajo práctico y utilicen un autor o varios autores, ¿verdad? Hay que referenciarlos al final porque es el material o la fuente que ustedes utilizaron y el esfuerzo de otros para producir conocimiento que hay que reconocer.
¿Mm? Bien, entonces ya tenemos un poco la idea de cómo contextualizar, fíjense la vuelta que venimos dando, ¿no? Desde el estudiante universitario, pasamos por el lector académico, las competencias, las habilidades, construir el sentido, constructor de sentido, sujeto activo, venimos dando vuelta por ahí, después los paratextos, que es información para construir el sentido, los de los paratextos pasamos a la cita y de la cita enganchamos con la referencia, ¿no? Y llegamos, toda la vuelta, para que ustedes vean cómo hay que ir relacionando los conceptos y cómo todo tiene que ver con todo, pero con cierta sensatez, ¿no? Bueno, entonces, llegamos a la referencia bibliográfica. Bien, ya está el concepto. Ahora lo que hay que hacer es practicar. Es fácil. Que ustedes aprendan ejercitando, en grupo ahora lo van a hacer, les voy a comentar la actividad que tienen que hacer, la referencia bibliográfica. Hay dos tipos de referencia bibliográfica que plantean acá como para hacer, que son la de los textos, ¿no? Los libros y los capítulos. En realidad hay muchas más, porque hoy en día, como les dije, los soportes en los cuales circula el conocimiento son variados, ¿no? Entonces, si uno utiliza un audiovisual, ¿no? De donde sacó algo, tiene que ponerlo también, es una referencia, es una fuente. Entonces hay que referenciarlo, pero de otra manera. Para eso están, después ya lo van a ver, las normas APA, hay muchos tipos de normativas, ¿no? Pero para que vayan sabiendo que no se agota esto de las referencias, ¿no? Y el de referenciar las fuentes no se agota en estos dos ejemplos, ¿no? Que van a ver, el del capítulo y el del libro. Entonces, en la actividad que yo les voy a dejar ahora, o que la van a encontrar ahí en la semana 2, ¿en qué consiste? Sencillo, para practicar. Les voy a pasar unas imágenes de algunas partes de un libro que contiene la información para hacer la referencia bibliográfica de ese libro. Y después algún capítulo también, como para que practiquen el capítulo, ¿no? Las imágenes, sacamos una foto, la sacamos, la escaneamos y trabajan sobre eso. Sencillo. Bien, listo. Entonces, esa es la idea de la referencia bibliográfica como paratexto. Bueno, nos vemos entonces en la próxima semana y ya vayan leyendo el texto de Casani, que es... ahí va a trabajar esto que le anticipábamos ahora, de la construcción de sentido, cómo lee los distintos tipos de lectura que se pueden hacer, ¿no? La posibilidad de los modelos de lectura que hay ahí, los 3 modelos. Bueno, y ahí vamos a trabajar otro tema. Bien, nos vemos entonces en el próximo audiovisual y nos encontramos en el foro o en la videollamada. El encuentro sincrónico. Bien, hasta luego. Gracias.